puedan escuchar bien, eso es lo primero, y bueno, preguntarles un poco cómo están, cómo les ha ido, por ejemplo, en estas 4 semanas ya, 4 o 5 semanas, en su parte académica, eh, por lo menos saber alguno, ¿cierto? Su opinión que tiene al respecto. ¿Por qué? Porque siempre cuando trabajo con mis estudiantes, eh, antes ocupo unos minutos para saber cómo vienen, eh, cómo está la parte eh, afectiva, sentimental, etcétera, que a veces en esta edad como que a los muchachos a veces les complica, a otros no. Bueno, quiero saber cómo les ha ido así, si alguien puede dar una opinión, decir, por ejemplo, no sé, cómo le ha ido en su parte académica. Así aprovecho a ver si me escuchan. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? están respondiendo ahí por el chat algunos. Dicen que están Ah, bien, ya, que están llenos de informes. Me imagino están en semana de pruebas. Así ya. que sí, yo creo que la mayoría está así. Sí, bueno, la idea es que no estén estresados, porque cuando están estresados no funciona esto. Pero bueno, espero a mis estudiantes entonces que lo que yo preparé pueda serles útil dentro de su curso de matemáticas. Esto que voy a revisar entonces se conoce o es lo que corresponde a propiedad directa, proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, voy a ir avanzando. Yo trato de ser bastante lento en la explicación, ¿ya? Para que puedan entonces escuchar eh, y poder explicar, ¿cierto?, si hay alguna duda. Entonces, lo primero que puse acá es esta idea que se llama magnitud, ¿ya? Entonces, bueno, en palabras simples, una magnitud es algo que tú puedes medir, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, yo puse algunas de ellas acá. Por ejemplo, tenemos longitud, ¿cierto? Yo puedo medir, suponte, la longitud que tiene un celular. Para ello, tomo un instrumento de medida y lo hago. Entonces, esa medida me va a arrojar siempre un número con una unidad. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir 10 centímetros, 12 centímetros. Siempre van acompañados de una unidad. También, por ejemplo, lo que corresponde a masa, ¿cierto? Aquí yo puse un dibujito donde tengo una balanza y esta balanza, bueno, tiene, por ejemplo, una medida de harina. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, puede ser gramos. Después por acá también otra magnitud es, por ejemplo, el tiempo. Si, por ejemplo, mido el tiempo que empleo en caminar, por ejemplo, desde la estación de tren donde yo me bajo hasta el instituto, aproximadamente son 10 minutos, ¿ya? Entonces, eh, lo mismo una temperatura, si de repente podemos decir tenemos 27 grados Celsius o 12 grados Celsius, y también a veces podemos incorporar, por ejemplo, el precio de alguna cantidad. Por ejemplo, un chocolate, ¿cierto? Puede costar 500 pesos. Entonces, aquí, digamos, hay diferentes elementos, ¿ya?, que nosotros podemos de alguna manera medirlos, ¿ya?
Entonces, eso es lo primero. Siempre es muy conveniente que cuando nos expresemos, y esto es en general, con alguna cantidad, siempre le coloquemos la unidad de medida, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, suponte, le preguntamos a un joven, ¿cuál es tu masa? Y ellos dicen 60, por decir. Entonces, siempre es conveniente como acostumbrarse a indicar la unidad, ¿ya? Es muy importante. Bueno, esta es la primera parte, que es algunas cantidades que las vamos a ocupar, ¿ya? Voy acá entonces ahora. Y lo primero, entonces, que voy a mencionar es esto que se llama razón, ¿ya? Una razón. Entonces, por ejemplo, una razón es una comparación, ¿ya? Por cociente entre dos magnitudes. Por ejemplo, suponte yo puedo decir, McDonald's vende 400 hamburguesas en 3 horas. Entonces yo puedo hacer una pequeña tablita donde coloco, por ejemplo, hamburguesas, horas. Y aquí están las 400 en 3 horas. Entonces yo puedo hacer una comparación de ellas por cociente. Cuando decimos cociente significa una división. Entonces, por ejemplo, puedo escribir 400 dividido 3. Esa es una comparación. Ahora también puede ser al revés. Puedo escribir, por ejemplo, 3 sobre 400. En este caso, por ejemplo, estoy comparando horas respecto de las hamburguesas, ¿ya? Horas respecto de las hamburguesas. Y acá, en el primer caso, estaba comparando las hamburguesas respecto de las horas, ¿ya? Entonces, la comparación por cociente tú la puedes hacer en el orden que quieras, pero siempre debes tener presente el orden que tú estableces, ¿ya? Por ejemplo, acá, suponte, dice una botella de agua, estamos suponiendo una botella de agua, tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, bueno, yo puedo decir una botella, ¿cierto? Una botella lo puedo comparar con 1000 centímetros cúbicos. Estoy comparando por cociente. Pero también lo podría colocar como 1000 centímetros cúbicos sobre una botella, ¿ya? Entonces, esta primera parte es una comparación de dos magnitudes. Puede que sean idénticas, pueden que sean diferentes, ¿ya? Lo importante es que lo podemos comparar por cociente y eso se conoce como una razón, ¿ya? Entonces, lo primero, recordemos, hablé de magnitudes que están en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, y ahora entonces, ¿cómo entre esas magnitudes podemos establecer un cociente, ¿ya? O una comparación entre ellas mediante la división. Y lo importante es que el orden que tú puedes colocar allí es el mismo, ¿ya? Ya, voy avanzando, creo que hasta aquí esto no reviste tanto, digamos, problema. Veamos ahora por acá. Ya, aquí entramos entonces un poco en el tema que
yo les voy a presentar. Traje algunos ejemplos más adelante. Entonces la idea es que tú puedas ir resolviendo y vayas contándome si avanzamos un poquito en esto. Ahora bien, si el cociente de dos magnitudes permanece constante, decimos que dichas magnitudes son directamente proporcionales, ¿ya? Cuando el cociente de dos magnitudes es constante, cuando decimos constante significa que da el mismo resultado al formar el cociente, decimos que esas magnitudes son directamente proporcionales. A veces también se expresa diciendo que si una de ellas aumenta, la otra también tiene que hacerlo en la misma proporción. Y también puede ocurrir si una de ellas disminuye, entonces la otra tiene que disminuir en la misma proporción, ¿ya? Eso es como lo que se acostumbra a indicar una definición para estas cantidades directamente proporcionales. Entonces, nos vamos a quedar con esto. Siempre que veamos que el cociente entre las cantidades se mantiene de igual valor, decimos que ellas son directamente proporcionales. Y ahí vamos a darnos cuenta entonces que conforme una de ellas aumenta, la otra lo va haciendo en la misma proporción o también lo puede disminuir. Por ejemplo, suponte que les presento la siguiente situación. En una tienda, el metro de género cuesta 300 pesos, ¿ya? Eso es lo que cuesta. En esas condiciones, yo podría estimar lo siguiente. Si un metro cuesta 300 pesos, puedo estimar que 2 metros me debe costar 600, que 3 metros me debe costar 900, ¿ya? Eso es lo que me indica la experiencia, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una compra. Y aquí veo esto, po. En este caso tengo, fíjate, estas magnitudes. Metro, que viene a ser como longitud, y pesos, ¿ya? Que es, digamos, el costo que tiene. Estas son las dos magnitudes. Longitud, que lo coloco en metros, y pesos. Entonces, yo hice la razón entre ellas. Por ejemplo, tomé estos dos valores y formé la razón. 300 dividido 1. En este caso estoy comparando pesos con metros o con longitud, ¿ya? Entonces, siempre debo, para hacer esta comparación, debo tener el orden. En este caso yo puse peso sobre metro, pero también lo puedes hacer colocando metro sobre peso, ¿ya? Lo que interesa es esto. 300 dividido en 1, lo comparo ahora con 600 dividido en 2 y con 900 dividido en 3. Entonces, si hago esta división, aquí tengo 300, aquí 600 dividido 2, 300, 900 dividido 3, 300. Es decir, en este caso, por ejemplo, como el cociente entre las cantidades peso y metro es el mismo,
yo puedo decir que son directamente proporcionales, ¿ya? Si, por ejemplo, tú hicieras el cociente metro sobre peso, seguramente vamos a escribir 1 sobre 300, luego 2 sobre 600 y 3 sobre 900. Y si nos damos cuenta, esto, por ejemplo, si lo simplifico por 2, me queda 1, 300. Y acá si simplifico por 3, me queda 1 y en 900, 300. ¿Te fijas? Lo que interesa es que la razón, como tú la escribas, sea la misma, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, vuelvo a repetir, consideré dos magnitudes, precio en pesos, longitud en metros. Estimé estos valores de acuerdo a lo que me indica la experiencia, ¿cierto? Y cuando comparo, por ejemplo, pesos sobre metro, tengo como resultado 300 partido 1, 600 partido 2, 900 partido 3. Me da el mismo cociente, es decir, 300. Como el cociente indica un valor constante, puedo decir que estas cantidades son directamente proporcionales. Y lo puedo expresar así. El precio del género es directamente proporcional a los metros comprados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, suponte que en este caso yo quisiera saber, bueno, ¿cuánto me cuestan, por ejemplo, 4 metros? ¿Ya? Entonces, yo podría decir, bueno, si con 2 metros pago 600 pesos, con 4 metros, que sería el doble de este, entonces debiera pagar el doble de esto, o sea, 1200. Entonces tú puedes ver que puedes completar valores de proporcionalidad directa de varias formas. Aquí, por ejemplo, yo tomé como referencia el 2. Quería saber cuánto me costaban 4 metros, en este caso 1200, porque bueno, 4 es el doble de 2, entonces el doble de 600 son 1200, que es multiplicar por 2. Ya, esa es entonces la idea de cantidades que son directamente proporcionales. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. En este caso, lo que acabo de presentar, ¿habrá algún joven que tenga alguna pregunta, por ejemplo, en lo que acabo de presentar aquí? Y si tienen dudas, acuérdense de ir dejándolas en el chat. En el chat también les he dejado algunas cositas para que vayan complementando lo que dice el profe. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ah, ahí están reaccionando bien a los mensajes. Bien, ya, bueno. Quiero saber cómo van, si me van siguiendo o se me han perdido un poco. No, van súper bien, dicen. Ya. Están reaccionando con dedito. Veamos el otro ejemplo. Mira, acá puse lo siguiente. Dije, un día tiene 24 horas. Bueno, voy a ordenar, en este caso, mis dos magnitudes. Horas, días. ¿Ya? Porque siempre tengo que darme el minuto para poder escribir las magnitudes.
¿ya? Entonces, en este caso, horas, días. Bueno, por el momento les puedo decir que las podemos escribir en cualquier orden, no importa. Pude haber puesto por acá días, horas, no importa. En esta etapa no nos complicamos. Entonces, digo, 24 horas, un día. Bueno, por la experiencia, por el conocimiento, puedo decir entonces que en 48 horas serían 2 días, ¿ya? Pero acá dice, y en 12 días. Entonces, resulta que estábamos indicando, ¿cierto?, que las cantidades directamente proporcionales, si una de ellas aumenta, la otra tiene que aumentar en la misma proporción. Si una de ellas disminuye, la otra tiene que disminuir en la misma proporción. Entonces veamos aquí. De 24 horas pasé a 48, perfecto, entonces multipliqué por 2, ¿cierto? Por 2. Y aquí de un día a 2, bueno, también multipliqué por 2. O sea, aumentaron en la misma proporción. Multiplico por 2, multiplico por 2. Pero ¿qué pasa ahora? Después de 48 bajo a 12 días. Entonces yo puedo decir que 12 días es, por ejemplo, la mitad de 24. La mitad. Entonces, como 24 es un día, quiere decir que las 12 horas sería mediodía, que lo puedo escribir como 0,5 o un medio, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si lo comparo con las 24 horas, se redujo a la mitad, o sea, dividí por 2. Acá, lo mismo, estoy tomando el 24. Lo mismo acá, entonces, como tomé referencia al 24, tomo el 1 y lo divido por 2, ¿ya? Porque este lo dividí por 2 para que me diera 12. 1 lo divido por 2 y me da 0,5. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate en lo siguiente. Si yo ahora comparo los cocientes, me tiene que dar en todos el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, voy a comparar en este orden: horas, días, para tener la certeza que los cocientes son iguales. 24 lo divido entonces en 1. Después, 48 lo divido en 2. Y 12 lo divido en 0,5. ¿Ya? Estoy comparando por cociente. No olvidemos que para que sea directamente proporcional, el cociente entre las magnitudes tiene que ser el mismo en cualquier orden que tome. En este caso, puse horas sobre días. Tomo el primer valor, 24 sobre 1. Tomo el segundo valor, 48 sobre 2, ¿cierto? Porque le corresponde el 2. Y 12 sobre 0,5. Entonces, calculadora, 24 dividido en 1, 24. 48 dividido en 2, 24. 12 dividido en 0,5, 24. ¿Ya? Y ahí verifico entonces que el cociente entre mis cantidades es constante. Por lo tanto, puedo asegurar que las horas y días
son cantidades directamente proporcionales. O sea, las puedo utilizar como cantidad directamente proporcional. La clave entonces es que el cociente en cualquier orden que yo elija tiene que darme el mismo resultado. Ya. Por tanto, cuando tengamos una tabla de datos, que es lo que generalmente se acostumbra en el trabajo, que de aquí para adelante viene, ¿cierto?, en la asignatura de resolución de problemas, al tener tu tabla de datos, tienes que fijarte primero si el cociente en cualquier orden es el mismo, porque si eso es así, ya te indica que las cantidades son directamente proporcionales. ¿Ya? Ya. Si de repente alguien tiene una consulta, me indica, ¿cierto? Voy a avanzar a la próxima. Ya. Aquí ya los voy a colocar un poquito, ¿cierto? A ver si me van acompañando. Puse dos actividades. La primera dice, tiene que ver con el pan, ¿te fijas? Y el precio. Bueno, puse aquí, por ejemplo, si 2 kilos de pan cuestan 2.200, ¿cuánto cuestan 4 kilos? ¿Cuánto cuestan 6 kilos? ¿Cuánto cuestan 8 kilos? ¿Ya? Entonces, el pan y el precio, uno lo puede estimar como que si aumentamos la cantidad de kilos, aumentamos la cantidad de precio. Ahora, podemos estimar también que si 2 kilos de pan me cuestan 2.200, yo podría estimar cuántos serán 4 kilos de pan. Bueno, en este caso, 4 kilos de pan podría obtener su valor ¿de qué forma? Si alguien pudiera ayudarme, aquí sería fabuloso. ¿Cómo obtendría el precio para 4 kilos? Ahí Considerando... 2.200 eso. multiplicando por 2. Ya, multiplicando por 2, perfecto, muy bien. Eso lo puedo hacer en cualquier proporción, excelente, por 2. Al multiplicar por 2, llego entonces del 2 al 4, y aquí tengo que multiplicar también por 2, ¿cierto? Por 2. Entonces aquí voy a estar en 4.400. Ya, muy bien. Ya, perfecto, aquí no había problema porque pasaba del 2 al 4, entonces multiplicaba por 2. Pero ahora voy a comprar 6 kilos de pan. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo allí para los 6 kilos? Otra vez multiplicando por 2. ¿Cuál multiplicamos por 2? Por 6. Sería multiplicar no, perdón. Sería multiplicar 220 por 6. 2.200 por 6. O tiene que ser el del resultado anterior, por ejemplo. Si quiero sacar el del por 6, por ejemplo, hay que hacerlo con el resultado del 4. ¿O no? No, aquí es libertad de acción. Tú lo puedes hacer como quieras. Por ejemplo... Pero si se repite la constante 2 veces, se multiplicaría
2 veces la constante, 2 más 2 son 4. 4 por 2200 daría los Ya. 8008, ¿o no? Ya, eso estaríamos acá, ¿cierto? En el Sí. 8, pero yo Este. quiero obtener el 6. Ya, Perdón. ahí tendría que ser Multiplicado en el dividir el valor inicial 2200 ¿Ya? por 2 y Ya. el resultado de ese se multiplica por 6. Ah, perfecto, ya. Ahí fíjate bien, mira, ahí tenemos una forma de hacerlo. La señorita, el nombre me parece súper Jenny bien. Martín. Jenny. Mira, ella dijo, yo tomo este valor, lo divido por 2, y en el fondo, al dividir los 2200, ¿cierto? Por 2, al dividirlo por 2, eso le da 1100, ¿ya? 1100. Que ese vendría a ser 1 kilo. Y luego, como son 6, ella dice, bueno, lo multiplicamos ese valor por 6 y me da 6600. ¿Ya? Espectacular, muy bien. Esa es una forma de hacerlo, ¿te fijas? Porque, ¿qué otra forma puede haber? La que alguien me indicaba por allí. Si tengo que 2 kilos son 2200, ¿por cuánto podría multiplicar el 2 para llegar a 6? Tendría que multiplicarlo por 3, porque la Por 3, salta muy una bien, constante. por 3. O sea, este valor lo multiplico por 3, llego a 6, pero este de aquí también lo tengo que multiplicar por 3. 4. ¿Te fijas? Perdón, lo del otro. Ahí, por 3. Y voy a llegar exactamente al mismo valor, porque 2200 por 3 son 6600. Y podría incluso hacerlo de esta manera. Ya, 2 kilos son 2200. 2 kilos más 2200. 2 kilos más 2200. Entonces, si los sumo, voy a tener los 6600. Entonces, la idea es que tú, cuando te enfrentas a esto, puedas tener diferentes alternativas para resolver. No solo quedarte con una. Entonces, allí algunas personas me dieron 2 soluciones, ¿te fijas? Y eso es válido, ¿ya? Entonces ahora alguien podría decirme, de acuerdo a todas las posibilidades que mostramos, con 8 kilos, ¿cuánto tendría que cancelar? 17.600. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Cómo? No entendí. 8008. Con 8 kilos, 8800. Creo que lo multipliqué 8008. mal, parece. ya, con 8008. 8 kilos tendría que pagar 8800. 8.800. Muy bien. 800. Ya. Profe, ¿Por qué? Sí, dígame. una pregunta. Yo hasta ahí entiendo porque es como la misma constante, pero cuando el profe dice de ahí, entonces se salta así, se vuela y dice, entonces, ¿cuánto me saldría por decirle? 8 kilos 200 Ya. de pan. No, o sea, o 20.000, o no sé, 16 puntos, no sé cuántos kilos. Entonces, ya no voy, ¿me entiendes? Cuando se salta a una cifra, Sí, mayor. porque ya la constante sé que salto de una porque son constantes y son Claro. seguidas, pero cuando me salto a otra, una cifra más Te entiendo saltada, perfectamente. ¿se Sí, entiende? No mira, sé si, ya, te eso no lo entiendo entiendo. súper bien. Ahí ya Te me entiendo muero, súper bien. porque no voy Te entiendo. sumando de 2 en 2, de 20 en 20. ¿Se Claro, entiende? imagínate, te dijeran, bueno, y si llevo, no sé, pues 100 kilos, entonces ir sumando de 2 en 2 como que no ayuda mucho. Entiendo lo que tú me preguntas, ¿ya? Pero podríamos responder de la siguiente manera. A todo esto, ustedes han ocupado, por ejemplo,
GeoGebra. Yo no le sé usar. Ya, He visto no, cómo lo no te hacen, pero preocupes, no le no te podría preocupes. usar. Ya, solamente que... Porque ya. en Pero la mira, tablet no se puede, creo que hay que bajar la tablet o la GeoGebra por online, ¿no? O por Google, algo así, no lo ya, entendí. No lo sí, pude hacer pero no directo. te preocupes, ya, no te preocupes. Vamos a lo que tenemos acá. Tú me preguntabas, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer si, por ejemplo, de repente me salen 10 kilos, 15 kilos, ¿ya? Entonces, una posibilidad es tomar lo que me dijo una persona al inicio, cuando teníamos 2.200 pesos, 2 kilos, entonces ella los dividió y sacó el costo de 1 kilo, que nos dio 1.100. Entonces, si tú tienes 10 kilos, después vas a multiplicar 10 por 1.100. Si quieres 20 kilos, 20 por 1.100. Entonces, cuando tú buscas el valor de una unidad, después tú puedes multiplicar cualquier cantidad que quieras por ese valor de la unidad. ¿Ya? Pero en este caso, no quiero que te adelantes a qué pasaría, por ejemplo, si tengo 4 kilos 200 gramos, ¿ya? Igual lo podemos resolver, ¿ya? Pero como esta es la introducción, vamos a ir trabajando con estas cantidades. Entonces, lo que me interesa es que si tenemos cantidades aquí enteras o algunas fáciles de trabajar con decimales, entonces me vaya siguiendo. Eso es lo que interesa. No sé si este te quedó claro, este ejercicio del No, pan. ese es súper bien, súper bien. Perfecto, ya. Mira, vamos Profe, acá ahora. profe, antes de Atención, seguir, dígame. sí, se podría repetir de manera general el procedimiento, que ahí quedaron un poco confundidos. De manera general, ¿qué se hizo en ese ejemplo, por favor? Ya, lo explicamos. Ya. El ejemplo aquí decía, si 2 kilos de pan cuestan 2.200, ¿cuánto cuestan? 4 kilos de pan, 6 kilos de pan, 8 kilos de pan. Entonces, aquí se presentaron varias posibles soluciones. Una de ellas es determinar cuánto es el costo de 1 kilo. Entonces, una señorita, Jenny creo, dijo, puedo entonces, como tengo 2 kilos 2.200, si lo divido, voy a tener el precio de 1 kilo. En este caso, 1.100. Y como quiero obtener 4 kilos, entonces estos 1.100 lo puedo multiplicar por 4, me daría 4.400. 6 kilos de pan, 6 por 1.100, porque eso es el costo de 1 kilo, 6.600. Y 8 kilos de pan sería entonces 8 por 1.100, 8.800. Una forma de hacerlo. La otra, como 2 kilos de pan son 2.200 y yo quiero obtener 4 kilos, esta cantidad inicial la multiplico por 2. Y al multiplicar por 2, llego a 4. Pero al multiplicar por 2, tengo que hacerlo también acá, con la cantidad correspondiente. Entonces, los 2.200 lo multiplico por 2 y me da 4.400. Cuando quiero obtener 6 kilos, entonces digo, si acá tengo 2, para llegar a 6, multiplico por 3. Entonces, de los 2.200, si lo multiplico por 3, llego a 6.600. O, finalmente, si acá tengo este valor de 2 y lo multiplico por 4, entonces voy a llegar a 8. Entonces, el 2.200 lo multiplico por 4 y también llego a 8.800. Digamos, diferentes formas de poder llegar a determinar, en este caso,
los valores para los kilos que están indicados. ¿Ya? Lo importante entonces es que tú puedes trabajar un problema de estas características con la forma que tú quieras. Mira, vamos a ver acá. Este ejemplo es distinto, aunque en su base es la misma. La información me dice que 5 paquetes de galletas, 5 paquetes, traen 75 galletas. Esa es la información. Bueno, aquí yo puse 6 porque no encontré un monito con 5. Pero 5 paquetes traen 75 galletas. Esa es la información que tengo aquí, ¿ves? Paquetes, galletas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas galletas traerán 10 paquetes? ¿Cuántas galletas traerán 20 paquetes? ¿Cuántas galletas traerán 30 paquetes? ¿Ya? Entonces, aquí hay diferentes formas de poder completar esta tabla. Ahora, veamos qué tal, veamos si me han seguido como para desarrollar esto. Probemos. 75 dividido en 5 para sacar la unidad de un paquete. Ya, usted me dice entonces que podríamos los 75 ¿O no? dividirlos en... Por ejemplo, las 75 galletas para saber la unidad de medida de un paquete, Ya, dividido 75, dividido en 5. ya. ¿Cuánto me da Me eso? daría 15 galletas un paquete. Perfecto, ¿O no? entonces tendría... Sí, excelente, 15 galletas por paquete. Por lo tanto, 10 paquetes debieran ser... ¿Qué hacemos con ese valor? 150. Sí, lo multiplicamos. Para eso sacamos el valor de un paquete. Son 15. Entonces, como son 10 paquetes, 150. Ya. ¿De qué otra forma podríamos sacar ese mismo 150? ¿Con la regla de 3 simples? Antes de la regla de 3 simples, porque no hemos llegado para allá. Multiplicación. ¿Ya? ¿Qué multiplicamos? Por 2. En 75 por general, 2. para llegar al 10 y multiplicar por 2. Y Ya, el muy 20 bien. sería El 5 por... para llegar a 10 lo multiplicamos por 2. Y las Serían 75 las multiplicamos también por 2, ¿cierto? Y llegamos exactamente a las 150. Muy bien, ahí tenemos una forma de hacerlo. Ya, ahora ustedes me van diciendo, tengo 20 paquetes. Multiplicar por 4. Ya, una alternativa, multiplicar el 5 por 4. Perfecto, por 4. Y me dará entonces... ¿Cuántos serán las galletas? 300. 300, muy bien, 300. O también, fíjate, tú lo puedes hacer de la siguiente manera. Como aquí tenemos 10 y acá es 20, para pasar de 10 a 20, multiplico por 2. Por tanto, estos 150, si lo multiplico por 2, llego también a 300. O sea, ya tengo 3 formas de resolver esto. ¿Ves? Tengo ya 3 formas de hacerlo. Repito, la primera me dijeron sacando el costo de un paquete, que serían 15, y luego entonces lo multiplico por 10, me da 150. Esa fue la primera forma. Segunda forma, alguien me dijo, para pasar de 5 a 10, multiplico por 2, esto lo multiplico por 2, y llego a los 150. Para pasar a los 20 ahora, entonces dijimos, del 5 paso multiplicando por 4
pero acá también por 4 y llego a 300. Entonces ahora quiero saber con 30 paquetes, ¿cuánto debiera 600. tener? 450. Ya, vamos a ver entonces cómo lo haría eso para 30 paquetes. ¿Quién me da la idea de cómo hacerlo? 450. Multiplicar la unidad de un solo paquete por 30. O sea, 15 por Perfecto. 30. Puedo Multiplicarlo por seis. multiplicar la unidad de un solo paquete por 30, ya me da 450, excelente, muy bien. ¿Qué otra forma tendría? Multiplicarlo por 6. Ya, tomar el primer valor, que es 5, para llegar a 30, entonces multiplico por 6, por 6. Lo otro Y sería el multiplicar los 75 por 300. 6. ¿Mm? Lo otro sería multiplicar los 300 por 1,5. Multiplicar Ya, los 450. 300. Ya. Bien. Como tú puedes ver, tenemos entonces varias formas de poder completar la cantidad de galletas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estos resultados están correctos? Recuerda que para verificar la proporcionalidad directa, entonces el cociente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, yo puedo considerar aquí un cociente de galletas sobre paquetes. Galletas sobre paquetes. Ya. Y voy a ir comparando. Primero me dice 75 sobre 5. Ya. Después 150 sobre 10. Porque tengo que comparar por cociente. Luego 300 sobre 20. Y finalmente 450 sobre 30. Sí, 75 lo divido en 5 me da 15. 150 lo divido en 10 me da 15. 300 lo divido en 20 me da 15. 450 lo divido en 30 me da 15. O sea, tengo la certeza de que estas cantidades son directamente proporcionales y lo verifico formando el cociente entre ellas. Me da el mismo valor y alguien lo nombró por allí, es una constante, ¿ya? Que en el fondo va a expresar el valor de una unidad. Ya. No sé cómo les resultaron estos dos ejemplos. Algo de esto les queda, digamos, claro cómo poder enfrentar una situación de este tipo. Oye, ¿O alguien? están reaccionando, ponen así bien, han participado harto por el chat también, eso da cuenta de que van siguiendo súper bien la Qué bueno. explicación, así que Ya, bien, vamos bien. ya. Perfecto. Felicitaciones entonces a mis estudiantes. Ahora, existe una forma también de reconocer una proporción directa. Yo aquí lo voy a mencionar así como
en una primera instancia, porque después, cuando ustedes tengan su asignatura, van a poder graficar con mayor detención, pero sí es importante que ustedes también reconozcan, por ejemplo, gráficamente, cuándo existe o no una proporción directa. Porque a veces los muchachos traen como una equivocación en cuanto a la idea. Entonces, por ejemplo, mira, este era el ejercicio que tenía antes del pan. ¿Recuerdas? Bueno, cuando tú graficas, tú puedes colocar cualquier unidad de medida, pero siempre tienes que mantener el mismo espacio entre una y otra. Por ejemplo, aquí yo puse los kilos. Recuerda que los kilos eran 2, 4, 6, 8. Y los pesos que se pagaban eran 2.200, 4.400, 6.600, 8.800. ¿Por qué lo puedo hacer aquí? Bueno, porque si tú te fijas, aquí estaría el 0. Al primer punto tengo 2 unidades. Del 2 al 4, 2 unidades. Del 4 al 6, 2 unidades. Del 6 al 8, 2 unidades. Así yo puedo ordenar mis ejes. Y por acá arriba, partiendo del 0, tengo entonces 2.200. Entre 2.200 y 4.400, la diferencia me da 2.200, 2.200, 2.200. O sea, puedo graduar mis ejes. Entonces, si a los 2 kilos me cuesta 2.200, a los 4 kilos 4.400, a los 6 kilos 6.600, a los 8 kilos 8.800. Ahora, si yo uno estos puntos con una línea, esa línea es una recta y que cruza por el origen. Eso es lo fundamental. Siempre las cantidades que son directamente proporcionales, su gráfica es una línea que pasa por el origen, cruza por el origen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses un gráfico, digamos, de esa forma, eso no es directamente proporcional. Solo es directamente proporcional cuando esta recta o esta gráfica cruza por el origen. Y lo mismo pasa acá. Yo quise presentar esto para aprovechar el ejemplo anterior. Acá estaban los paquetes. 5 paquetes, 10 paquetes, 20 paquetes, 30. Bueno, aquí me corrí un poquito por el valor, ya, porque si coloco 5 te debiera ser 10. Aquí se me fue ese valor 15, ya, ahí 20. Bueno, y después acá lo mismo, aquí debió haber sido 75, 150, entonces por acá debió haber sido 225 y 300. Ahí se me fue ese detalle, pero bueno, ahí. El asunto es que si yo, por ejemplo, a los 5 tengo 75, que era el que correspondía, a los 10 teníamos 150 y después a los 20 teníamos por acá el otro valor, ¿ya? Y el otro sería entonces 30 más alejado. Bueno, el asunto es que si yo grafico estos puntos y los uno, me va a dar exactamente una recta que cruza por el origen, ¿ya? En ambos casos, la recta cruza por el origen. Ahí esta recta me queda media chueca, pero ahí, ¿ves? Entonces,
Este es el gráfico que representa a dos cantidades que son directamente proporcionales. ¿Ya? Es una línea recta que tiene que cruzar por el origen. ¿Ya? Entonces, como una forma nada más de poder mostrarles gráficamente una proporción directa, ¿ya? Quise entonces presentar estos dos gráficos. Entonces, reconocemos una proporción directa entre dos cantidades cuando la línea que se obtiene al unir los puntos es una recta que cruza por el origen, ¿ya? No puede pasar ni más arriba ni más abajo. Tiene que cruzar por el origen. Ya. Ese es un dato, ¿cierto? Al lado de la proporción directa. Veamos ahora, alguien mencionaba hace poquito una regla de 3. ¿Ya? Y al fin llegamos a esta famosa regla de 3. Vamos a ver cómo se aplica, porque tú a veces la puedes ocupar en los porcentajes, que a veces le complica un poco a los jóvenes, ¿cierto? Esta regla de 3. Pero vamos a ver si aquí les ordeno un poquito esto. Entonces, en la proporción directa existe una propiedad que se llama fundamental. Es una propiedad fundamental. Recuerda que la proporción directa era la igualdad de dos razones. Cuando dos razones son iguales, entonces las cantidades eran directamente proporcionales. Entonces, si por ejemplo una razón es A partido B y la otra es C partido D, se puede obtener al multiplicar cruzado lo siguiente: A por D tiene que ser igual a B por C. ¿Ya? Eso es multiplicar en forma cruzada. ¿Cuándo será eso? Cuando tenemos, ¿cierto? Claro que son cantidades directamente proporcionales y podemos multiplicar en forma cruzada y así obtener, ¿cierto?, uno de los valores. Por ejemplo, mira, antes de resolver el ejercicio que está acá, suponte que tengo 2 partido 10. Y por acá tengo entonces 1 partido 5. Ya. ¿Te fijas? Aquí tengo una igualdad de dos razones. Entonces quiero ver si esto me determina o no una proporción. Ya. Para ver si esto me determina una proporción, tengo que multiplicar cruzado. Y al multiplicar cruzado, debo tener el mismo resultado en ambos. Entonces, por ejemplo, 2 por 5. Multiplico 2 por 5. Es igual. 1 por 10 o 10 por 1, no importa. 10 por 1. 2 por 5 son 10. 10 por 1, 10. Ah, perfecto. Se cumple que al multiplicar cruzado tengo el mismo producto. Por tanto, esto es una proporción, porque tengo una igualdad de dos razones. ¿Y cómo verifico si forman una proporción? 2 por 5 tiene que ser igual a 1 partido por 10, o sea, 1 por 10. ¿Ya? Entonces, hay muchos ejemplos que se resuelven de esta manera. Pero, ojo, no quita que lo que hicimos antes también tú lo puedes aplicar. También tú lo puedes aplicar. ¿Ya?
Entonces, voy a mostrar aquí, ¿cierto? Un ejemplo. Espero que me sigan. Y tengo que mostrarles lo siguiente, si mira. Cuando a veces usemos la proporción, esta formulita, tú vas a encontrarte, por ejemplo, supongamos, voy a colocar unos valores. X por 2 tiene que ser igual, imaginemos, a 3 por 6. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces cuando usamos esta proporción, nuestra incógnita va a quedar entonces en uno de los lados y siempre va a estar multiplicada por algo. Entonces, si en este caso yo quisiera dejar la X solita, este numerito que la está multiplicando, tengo entonces que pasarlo acá dividiendo. Entonces, por ejemplo, aquí si tengo 3 por 6 son 18, y va a venir este 2 dividiendo, y ahí entonces voy a tener resultado 9. Eso es lo único que nos podemos encontrar nuevo cuando multipliquemos y hagamos uso de esta propiedad, que vamos a tener un término desconocido, que a veces se le llama X o cualquier letra, y como hay que dejarla solita, siempre el que la está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo aquí, mira. Dice, en un almacén empacan 4 paquetes de tallarines en cada caja. O sea, en una caja colocan 4 paquetes de tallarines. Si una persona compra 24 paquetes, ¿ya? La pregunta es, entonces, ¿cuántas cajas lleva? Ya. Aquí yo puse lo que era la representación, ¿cierto? Eran 4 paquetes, pero bueno, ahí estaba esa oferta. Entonces, lo primero que hago es coloco mis variables. ¿Te fijas? Mis variables. Eso nunca lo puedo dejar, no puedo anotar en el aire. En este caso tengo paquetes de tallarines, cajas. ¿Te fijas? Paquetes de tallarines, caja. Ya. Leemos primero. Si aumento el número de paquetes, voy a tener un aumento en el número de cajas, ¿cierto? Porque si con 4 paquetes hago una cajita, bueno, puedo decir que si coloco 8 paquetes, o si compro 8 paquetes, voy a tener 2 cajitas, y así. Es decir, a medida que aumento, ¿cierto?, la compra de paquetes, voy a tener que aumentar la cantidad de cajas. En este caso ya puedo decir que estas cantidades están aumentando, aumenta una, aumenta la otra, y puedo asumir, ¿cierto?, que ellas son directamente proporcionales. En general son directamente proporcionales. Entonces tengo aquí lo siguiente. Paquete de tallarines, 4. Caja, 1. Paquete de tallarines, 24. Caja, no la conozco. Voy a colocarle, no voy a colocarle la letra X, voy a colocarle una letra P. Esa va a ser mi incógnita, P. Con lo que nosotros hemos estudiado aquí, ya perfectamente podrían decirme cuántas son la cantidad de cajas, ¿cierto? Porque si con 4 paquetes de tallarines armamos una caja, entonces con 24 paquetes de tallarines debiéramos armar ¿cuántas? ¿Quién me puede responder? 6, Con porque 26, ya, muy bien. ¿Por qué?
de las dos formas que enseñó, pues 24 lo divido en 4 ¿Ya? y saco que cada 6 paquetes es una caja. Entonces, como es una caja, 1 por 6, es 6. ¿Se entiende? De nuevo, Ya. pero la idea ¿Cómo? está. Pero también si lo hago cruzado, 1 por 24 dividido en 4, sería 6. Ya, esa es una forma. ¿Alguien podría tener otra forma como para determinar la cantidad de las cajas? Saco la unidad de medida de los 24 y lo divido en 4. Ya, bueno, aquí tenemos entonces varias formas. Una, mirando esta tabla, yo podría decir, si aquí tengo 4 paquetes y acá tengo 24, bueno, esto lo puedo multiplicar por 6, ¿cierto? Por 6. Y para obtener el valor correspondiente acá, quiere decir entonces que este 1, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 6 también. Y llego a que el valor aquí, correcto, son entonces 6. Ya, lo sacamos, ¿cierto? Con la información allí. Pero yo quiero acercarlos de a poquito a cómo usar esta proporción. Entonces, recuerda que la definición de proporción dice que cuando el cociente, ¿cierto?, de dos cantidades es constante, entonces podemos formar una proporción. Ya. Entonces, aquí mira, ¿cuáles son las cantidades que están presentes? Cajas y paquetes de tallarines. Entonces, yo voy a colocar aquí en el orden que estime, no importa. Puedo colocar cajas sobre paquete de tallarines o paquete sobre caja, no importa. Lo que sí tengo que escribir el cociente. Por eso, a veces los jóvenes cometen error en la proporción y después dicen, no me acuerdo si esto era para allá o para acá. Porque lo primero que hay que hacer cuando tú quieres usar una proporción, tienes que anotar las dos magnitudes o las dos cantidades y en cualquier orden. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí cajas, ya, esta va a ser cajas, y acá voy a colocar los paquetes de tallarines, ¿ya? Entonces yo voy a comparar de acuerdo a esto, de acuerdo a este orden, caja sobre paquete. Y tomo el primer valor. Digo, una caja respecto de 4 paquetes. Es igual, ¿sí? Porque ya vi que si una aumenta la otra, entonces son directamente proporcionales. Ahora, ¿qué voy a colocar aquí? X, porque esta es la incógnita. Quiero buscar las cajas y le corresponden 24. ¿Ya? Entonces, al escribir esta proporción, igualando, ¿te fijas?, los cocientes, multiplico cruzado 1 por 24 tiene que ser igual 4 por X. Y aquí llego a lo que les presentaba al inicio. Voy a tener una incógnita. Bueno, en este caso le puse X, ¿cierto? Era P, pero da lo mismo. Multiplico. 1 por 24 es 24. Y como acá tengo 4X y yo quiero dejar la X solita, este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí al dividir entonces tengo 6. ¿Ya? ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces los estudiantes cuando tienen esta tabla de datos multiplican
en el orden que ellos quieren. A veces resulta, a veces funciona, pero la proporcionalidad directa tiene un orden y dice, tú comparas las dos cantidades por cociente, ya sea, como en este caso, cajas sobre paquete, yo pude haber puesto igual paquetes dividido caja y hubiese multiplicado cruzado, había llegado exactamente a lo mismo, exactamente al mismo valor. ¿Ya? Por tanto, estas proporciones se pueden desarrollar o se pueden obtener de varias formas, no solamente una, pero es muy importante cuando tú quieres usar una regla de 3, que por favor tengas presente esto. Al hacer una regla de 3, tienes que comparar las cantidades en el orden que tú quieras, no importa, pero las comparas, ¿ya? Veamos un segundo ejemplo, ¿cierto? Para mostrar esto. Ya, aquí tengo un caso que es el siguiente. Dice, un auto recorre 180 kilómetros en 3 horas. La pregunta es, ¿en las mismas condiciones? O sea, moviéndose de la misma manera, ¿cierto? Con la misma resistencia del aire, etcétera, etcétera. ¿Qué distancia recorre en 5 horas? Ya. Entonces, lo primero que hacemos es, nos fijamos, ¿cómo será la relación entre los kilómetros recorridos y las horas? Repito, en las mismas condiciones, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué pasa o cómo es la relación entre los kilómetros y las horas? Se podría establecer que en una hora se avanzan 18, 6 kilómetros, Ya, ¿o no? está Para bien tener por la ahí, relación de la unidad de medida. ya, sí, está bien, pero yo lo primero, ojo, lo primero que hay que fijarse es si en este caso los kilómetros recorridos, ¿cómo están relacionados con las horas? O sea, Con los ten- 60 segundos. ya, pero sin hacer cálculo, ¿ves? Que ahí eso es lo que pasa a veces en las pruebas, que los jóvenes se dejan llevar por un cálculo, pero a veces no leen la pregunta. Entonces, yo les digo primero, ¿qué relación encontramos entre los kilómetros y las horas? A lo mejor no me entienden cuando le digo qué tipo de relación. En otras palabras, le estoy preguntando, si avanzo más kilómetros, ¿tendré más horas o menos horas? Más, pues, aumenta. Aumenta. Eso es lo que quiero que quede claro primero. Entonces tú dices, si aumento ¿Lo puede kilómetros, repetir, por favor? repito, el ejercicio dice, un auto recorre 180 kilómetros en 3 horas. En las mismas condiciones, exactamente en las mismas condiciones. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en 5 horas? Ya. Entonces, algunas personas ya pueden decir, tantos, ¿cierto? Y lo hacen de diferentes formas. Pero mi pregunta es, lo primero que tenemos que darnos cuenta es, si aumentamos los kilómetros, ¿vamos a ocupar más horas o menos horas?
Más. Más. Si yo aumento los kilómetros, voy a necesitar más horas. Entonces, en este caso, una cantidad aumenta y la otra también aumenta. Entonces, yo puedo asumir que en las mismas condiciones voy a tener una proporción directa. Una proporción directa. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que darse cuenta. Si aumento los kilómetros, voy a tener que ocupar más horas. Entonces, aumentan los kilómetros, aumentan las horas directamente proporcionales, porque yo le puse condición en las mismas condiciones, o sea, exactamente igual, más kilómetros, más horas. Entonces la pregunta dice, ¿qué distancia recorre en 5 horas? ¿Te fijas? Y aquí tenemos esto. Tenemos los kilómetros, las horas. El dato nos dice que 180 kilómetros son en 3 horas. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en 5 horas? Entonces coloco aquí 5. 300. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilómetros? Ya, 300 entonces, kilómetros. ya, vamos a verlo enseguida. Aquí viene lo siguiente. Ya, recuerda, vimos que a mayor kilómetros recorridos, más cantidad de horas. Entonces, aumenta una cantidad y la otra también. Puedo asumir que son directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, al asumir que son directamente proporcionales, puedo comparar, recuerden, comparar. ¿Cómo puedo comparar? Bueno, puedo escribir kilómetro sobre hora, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a comparar? Aquí tengo lo primero que debo comparar. Kilómetros sobre hora. ¿Qué me dice? 180, ¿cierto? Lo comparo con 3, porque eso es lo que le corresponde. Es igual porque cuando ya me di cuenta que son directamente proporcional, puedo igualar los cocientes. Ahora igualo este cociente de acá. ¿En qué orden? Kilómetro dividido hora. Aquí los kilómetros son P. No lo conozco. Y las horas son 5. Y aquí tengo mi proporción directa. Entonces, como ya consideré que los kilómetros y las horas eran directamente proporcionales, al escribir esta igualdad, entonces multiplico cruzado 180, ¿cierto? Lo multiplico por 5, lo multiplico por 5, y esto tiene que ser igual a 3P. 3P. P es mi incógnita. 3P es mi incógnita. Entonces, si multiplico 180 por 5, eso me da, 900. me parece que son 900. Y como quiero obtener P, el 3 lo paso dividiendo. Y me queda 300 como respuesta. O sea, 300 kilómetros. Eso es lo que recorre en 5 horas. ¿Te fijas? Aquí lamentablemente no podía
por ejemplo, multiplicar el 3 por un número para que me diera 5. Pero si alguien dijo, este 180 lo puedo dividir en 3, me da 60, y eso sería lo que avanza en una hora. También es válido. Y después por 5. Las proporciones directas tienen eso, que tú puedes hacer el ejercicio de diferentes formas y todas permiten llegar al mismo resultado. ¿Te fijas? Pero en este caso, y a veces nos encontramos con este tipo de situaciones en que para resolverlo tenemos que hacer uso de esa propiedad fundamental, que es multiplicar. Perdón. Dígame. Entonces yo multiplico cruzado, ¿cierto? Sí, señor. 180 por 5. Sí. Ya, ¿y divido el 3 por cuánto? No, eso que tú multiplicas, que te da 900, eso después lo divides por 3, que es el numerito que me quedó acompañando a P. Viste que al multiplicar son 5 por 180, tiene que ser igual a 3 por P. Entonces, para dejar P solito, el 3 lo paso dividiendo. Siempre lo voy a pasar dividiendo. No sé si te quedó claro. Sí, un poco más. Gracias. Ya. Entonces, no se olviden, por favor, cuando ustedes tienen una proporción directa, tienen que escribir las cantidades tal cual yo las tengo aquí y luego igualar los cocientes. Los cocientes, ¿ya? Y así nunca se van a confundir si tienen que multiplicar de una u otra manera, ¿ya? Veamos la letra B. La información es la misma de arriba. Dice, tenemos 180 kilómetros en 3 horas. Ya, voy a hacer mi tabla, ¿te fijas? Kilómetro, hora. Entonces, 180, colocamos 180, este es el dato que nos dan, en 3 horas. Pero ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo recorre 210 kilómetros? Entonces, nuestra incógnita es el tiempo, o sea, las horas. Y tenemos los kilómetros. Coloco 210, porque esos son los kilómetros, y aquí voy a colocar como incógnita Z, porque son las horas. Ya, aquí tengo mis datos, ¿ves? Y con estos datos tengo que resolver el problema. Ahora, cuando uso la proporción directa, recuerden que comparar los cocientes. Aquí yo puse, en la parte A, puse como cociente kilómetro partido hora. Pero también puedo escribir, si quiero, hora partido kilómetro. No hay problema, ¿ya? O puedo mantener la misma. Voy a mantener la misma, es decir, kilómetro sobre hora, porque esa es la definición. Tengo que igualar cocientes. Ya. Vamos a igualar los cocientes aquí. Estos son los primeros valores. Esto. Entonces digo, 180 lo tengo que dividir en 3. Comparo el primer cociente como kilómetro partido hora. Es igual. Ahora coloco este cociente, ¿ya?
será entonces 210 sobre mi incógnita z. ¿Te fijas? Solamente tengo que tener el orden de, si elijo una forma de comparar como kilómetro partido hora, entonces debo escribir los primeros dos datitos, 180 sobre 3. ¿Cómo? Después tomo el otro dato, 210 sobre z. ¿Te fijas? Los kilómetros arriba, tiempos en el denominador, porque tomé ese orden. Ya. ¿Qué hago aquí? Bueno, aplico la propiedad que me dice, multiplique cruzado, 180 lo multiplico por z, porque esos son los que están aquí, en esa línea, digamos, 180 y z. Y eso tiene que ser igual a 3 por 210. 3 por 210. Entonces, conservo esto si quiero, o simplemente, como tengo que pasar dividiendo para que me quede solito esto, escribo 3 por 210 y eso lo divido en 180. Y nunca te vas a confundir. Entonces aquí multiplicas 3 por 210 dividido 180. Si alguien puede hacerlo en su calculadora y me dice cuánto es el resultado. Profe, ¿puede repetir el procedimiento que tú quieres hacer una cosa? Lo repito, ya. La información dice que un auto recorre 180 kilómetros en 3 horas, ya. Y me pregunta en cuánto tiempo puede recorrer 210 kilómetros. Entonces, puse mis dos variables, distancia, kilómetros, tiempo, horas, ¿ya? En la primera fila coloco entonces 180 en 3 horas. Y ahora tengo, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? O sea, aquí va la columna de tiempo, ¿te fijas? Ahí no conozco el tiempo para 210 kilómetros. Por eso a ese valor le puse Z. Entonces, luego tengo que comparar el cociente de las magnitudes. No puedo multiplicar aquí como se me ocurra porque me puedo confundir. Entonces, la regla me dice, compare los cocientes. Ya. Yo voy a comparar en este orden, kilómetro dividido hora. ¿Ves? Kilómetro dividido hora. Ya. Y tomo la primera fila. ¿Qué información tengo? 180 kilómetros, 3 horas. Entonces coloco 180 porque los kilómetros, de acuerdo a mi comparación, los kilómetros van en el numerador y las horas en el denominador. Entonces, 180 lo divido en 3. Es igual. Ahora comparo lo que está aquí abajito. Esta fila. Los kilómetros son 210. Coloco entonces, como en el numerador están los kilómetros, 210, y mi incógnita es el tiempo, le llamé Z. Entonces he construido mi proporción.
Y la regla me dice que debo multiplicar cruzado. Digo, 180 por z es igual a 3 por 210. Multiplico cruzado, eso por eso. Entonces, 180 por z es igual a 3 por 210. Y aquí, como quiero dejar z solito, alguien puede multiplicar eso primero si quiere. El asunto es que ese valor después va a quedar dividido por 180, porque 180 está multiplicando a z, y z es mi incógnita. Entonces, como 180 está multiplicando, lo debo pasar dividiendo. No sé si le aclaré la duda. Sí. Ya. ¿Cuánto me queda este resultado entonces si lo hago 3 por 210 dividido en 180? ¿Podrá alguien darme un resultado? 3,5. 3,5, muchas gracias. 3,5 horas. ¿Te fijas? Entonces, ahí hemos revisado un ejercicio de proporción directa en los kilómetros que recorre un vehículo con las horas y primero entonces calculando los kilómetros que puede recorrer y después las horas para recorrer una cierta cantidad. Eso es entonces como una aplicación directa de lo que son las proporciones directas. Ahora, esto, bueno, es una primera instancia, una primera aproximación, porque ya luego, en su curso normal, seguramente van a poder ir nuevamente revisando esto con más detención. Además, estas clases están siendo grabadas, entonces puedes también recurrir a ellas en cualquier momento. Ya, no sé si ¿Y cómo, profe? Por favor. luego le indicarán, les van a dar todas esas indicaciones. Sí, paréntesis, a propósito de del comentario del profe. Recuerden que ya esta es la segunda semana de clase y todas las semanas vamos a ir con nuevo contenido. ¿Ya? Ahí, por ahí algunos todavía estaban preguntando por la unidad 1. Ya habíamos tenido una clase de ese contenido y ahora vamos en la unidad número 2. Pero sí vamos a ir como paso por paso, ¿cierto? Avanzando y profundizando en los contenidos que ustedes ven en clases. Para acceder a las grabaciones, tienen que pedirlos en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? La idea es que por ahí se canalice toda esa información y que esta sea la instancia donde ustedes preguntan, participan, tal cual lo han hecho hasta ahora, lo han hecho súper bien. Ya, voy acá porque les tengo otro ejemplo. Veamos aquí, mira, aquí nos vamos a encontrar con algo muy similar, pero aquí entonces este ejemplo sirve para aquellos que son como apuraditos, entonces se den cuenta que a veces hay que calmarse un poquito. Mira, dice, un auto recorre 3 kilómetros en un tiempo de 2 minutos. Ya, o sea, ahora tenemos que recorre 3 kilómetros en 2 minutos. ¿Ya? En las mismas condiciones, o sea, exactamente igual. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en una hora? Voy a colocarle letra A y B. ¿En cuánto tiempo recorre 48 kilómetros? Es como similar a lo que hicimos antes. ¿Fija?
pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No creo que se me Menos haya tiempo. ido el tiempo. ¿Te acuerdas que antes estaba en horas y ahora nos piden en minutos? Entonces veamos cómo cambia esto. Aquí tengo el dato original. ¿Ves? Kilómetro, minuto. Pregunta, ¿qué distancia recorre en una hora? Ya. La distancia es nuestra incógnita. Voy a colocarle D. D. Y aquí viene la pregunta. Resulta que yo quiero determinar la distancia en una hora, pero estoy comparando minutos. Entonces la pregunta es, ¿podré colocar aquí una hora si tengo la magnitud minutos? ¿Qué creen ustedes? Que en ese 60 caso igual minutos. podríamos, claro, multiplicar los 60 minutos por 3 y dividirlo en 2. Ya, muy bien. Como aquí me piden en una hora, no puedo escribir aquí una hora, porque la magnitud que estoy comparando son kilómetros con minutos. En minutos. Entonces, Minutos. Hay una que poner hora 60 minutos. lo reemplazo por 60 minutos. Minutos. 60 Entonces, minutos. 60. Sí, porque recuerda que una hora es 60 minutos. Ya. Y ahí tengo mi tabla, ¿ves? Solo que ahora kilómetros con minutos. 3 kilómetros en 2 minutos. ¿Cuántos kilómetros en 60 minutos? Nuevamente, a mayor cantidad de kilómetros, mayor cantidad de minutos necesitamos. Entonces, puedo decir o puedo estimar que es una proporción directa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve la proporción directa? Bueno, tengo que comparar cociente. Y aquí tengo dos posibilidades. Si quiero colocar kilómetro sobre minuto, porque tengo que compararlo, o minuto sobre kilómetro. No importa cómo lo compare, el asunto es que tengo que ubicar bien los datos. En este caso voy a hacerlo comparando minutos sobre kilómetros. Fíjate bien, antes lo habíamos hecho kilómetros sobre horas. Voy a comparar minutos sobre kilómetros. Ya. Y aquí está la primera fila, ¿ves? Esto es la primera fila. Ya. Entonces tengo 2 minutos para 3 kilómetros. 2 sobre 3. ¿Te fijas? Es igual. Voy acá abajito y otra vez comparo, ¿cierto? Como tengo acá minutos sobre kilómetro. Entonces escribo 60 sobre D, porque eso es lo que quiero encontrar. Y viene la multiplicación cruzada. 2 por D. 2 por D. Así se multiplica cruzado. 2 por D. Es igual. 3 por 60. 3 por 60. ¿Te fijas? Y ahora que ya tenemos esto, entonces nuestra D será 3 por 60 partido en 2. Ya. Y eso nos dará cuánto de resultado si alguien... 90.
Ya, 3 por 60 son 180, dividido por 2, 90. O sea, tenemos 90 kilómetros ahí. ¿Ves? Entonces, cuando tú ordenas las magnitudes en cualquier orden y tú después comparas las cantidades, nunca te vas a confundir para multiplicar cruzado. Obviamente esto requiere un poquito de práctica para, primero, acostumbrarse a que siempre tienes que comparar las cantidades. No importa el orden, tienes que compararlas. Y luego, no olvidar que tomas la fila con datos y las divides en el orden que tú comparas. Nada más, ¿ya? Veamos el otro, porque les traje después un problemita que es como desafío, kilómetros, minutos. El dato es 3 kilómetros en 2 minutos. Pero ahora me dice, ¿en cuánto tiempo recorre 48 kilómetros? Entonces, coloco aquí 48. Y por acá, mi incógnita que le voy a llamar X. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo establecido esto, ¿cuál es el paso siguiente? Aquí me voy a dar cuenta si me siguen o no. ¿Qué debo anotar ahora a continuación, cuando ya tengo esto? Esta es la pregunta clave. Esto me indica si realmente me están siguiendo o no me están siguiendo. ¿Qué hago después de ordenar mi tabla de datos? Primero ordena la tabla de datos, después multiplica cruzado y después divide. Multiplicar cruzado y Muy bien, pero antes ordenar. Ya. ¿Cómo voy a ordenar mis variables? Tengo que compararlas. Entonces, yo la puedo escribir, si quiero, tal como la puse acá, o lo puedo cambiar, ¿ya? Pero no importa. Coloco mínimo, o sea, minuto, kilómetro, ¿ya? todos los papos. Voy a comparar minuto, kilómetro. Entonces, tomo la primera fila, ¿ves? 2 minutos dividido 3 kilómetros, porque estoy comparando minuto sobre kilómetro. Es igual. La otra fila. Ya. Minuto lo tengo en el numerador. Aquí minuto es X. ¿Ves? X dividido 48. Porque al comparar minuto sobre kilómetro, en el numerador tienen que ir los minutos, y en el denominador las horas. ¿Ya? Y aquí multiplico, pues. 2 por 48 tiene que ser igual a 3x. Así. ¿Te fijas? 3 por x, porque es multiplicar cruzado. 2 por 48 es igual a 3 por x. Ya. ¿Y cómo resuelvo esto? Multiplico 2 por 48 y ¿qué hago con el 3? ¿Qué debo hacer con el 3? Multiplica 2 por 48 y divide por 3. Dividido por 3, muy bien. Entonces, al resolver esto, me da resultado, ¿cuánto? Parece que son
2 por 48, 96. Y dividido por 3, Dividido por 3, 32. 32. Entonces la respuesta son 32 minutos. ¿Ya? ¿Te fijas? Esa es una forma de poder trabajar esto que se llama proporcionalidad directa. Directa. Lo que más les recomiendo siempre cuando tú tienes este curso de matemática, tú tienes que tener el minuto para ordenar la información. Esa es la clave, ordenar la información. Y tu profesor tiene que darte eso, tiene que darte el tiempo para que tú Profe, puedas. Dígame. profe, disculpe. ¿Sabe que ese es mi gran problema? Ordenar la pregunta. Sí. Es mi Eso, gran joven, mira, talón eso, de Aquiles. sí, eso no es algo que tú logras inmediatamente, eso toma un tiempo. Por eso es ahí fundamental que tú le digas a tu profesor, a mí me cuesta ordenar la información. Y él tiene que hacerte trabajar en eso primero, para que tú tengas clara tu forma de ordenar cualquier información. Tú tienes que decirle, por último, que te entregue alguna información para que tú trabajes antes, ¿cierto? Que tomes el tiempo para que tú ordenes la información. Tú tienes que decirle, Ya, profesor, profe. yo no puedo avanzar porque me cuesta ordenar la información. Y él tiene que darte el tiempo para que lo hagas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, profe, Ok. gracias. Hay una Ya. estrategia ahí que el profe está utilizando, que es con la que ustedes se tienen que ordenar. Cuando el profe dice sean ordenados, hagan la tablita, él escribe arriba con qué está trabajando. Él escribió las unidades de lo que está trabajando, puso kilómetros y minutos. El escribir eso, el ordenarlo de esa manera, le permite saber qué es, a ver, ese número que sale ahí, ¿a qué corresponde? ¿A un kilómetro, a una distancia, a un tiempo? Entonces ahí se van guiando de las unidades. El hecho de ponerle el título a cada una de esas columnas favorece precisamente el orden, ¿ya? Y el otro comentario que salió harto ahí en el chat, chiquillos, si la pregunta habla de minutos y siempre me hablan de los minutos, no necesito cambiar, no necesito hacer un cambio de unidad. En el otro que salían las horas, también eran solo horas, no necesito hacer cambio de unidades. Todo depende de la pregunta y de la unidad con la que estamos trabajando. Pero todo eso tiene que ver con la comprensión, con la lectura, con darle tiempo, ¿ya? Ahí como para poder reflexionar esa parte también. ¿Avanzo? Sí, estamos casi terminando, sí, profe. No sé Voy si al vamos a último alcanzar a hacer uno más. porque les traía una. Ya. Vamos al desafío, muchachos. Aquí, mira. Si es que ustedes logran completar esta tabla, se logró el objetivo y veamos, dice así. La tabla muestra cantidad de cajas y cantidad de fibras que trae cada una. O sea, cajas que traen una cantidad de fibras. Complete considerando que las cantidades son directamente proporcionales. O sea, le digo, son directamente proporcionales. Entonces yo quiero que ustedes, ¿cierto? A partir de estos datos, por ejemplo, para 3 cajas no tengo el número de fibras. Para 7 cajas sí, tenemos 84. Y para 8 tenemos 96. Entonces tengo que saber cuántas serán para 3 y para 13. Vamos, muchachos, de ustedes depende esto. Que nos vayamos contentos, porque hacer estas clases online
no es fácil. Entonces, si ustedes me indican cómo resolver esto, sería fabuloso. Si alguien tiene una idea y me puede decir, lo hacemos porque ya me dicen que estamos casi en el tiempo. Una idea, muchachos, alguien que se atreva y me diga, haría tal cosa. En 3.36, en 7.84, en 8.96 y en 3.656. ¿Ya lo No sé si hiciste, estoy errado. campeón? Sí, ¿Y cómo lo hiciste? dividí, multipliqué. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dividiste? 7.84 dividió ¿Ya? en 7 y ¿Cuánto me te dio la dio? cantidad de 12. 12. Y en Y 3, después, 12 multiplicado por 3 son 36. grande campeón, muy bien. Ahí tenemos una idea. Como son directamente proporcionales, este niño dijo, a 84 lo divido en 7, me da 12. Pero también pudo haber dicho 96 dividido en 8 y también es 12. En todo tiene que darle 12. 12 por 3, 36 y 12 por 13, ¿cuánto me dijiste? 13 por 156. 156. Ya. Bueno, jóvenes, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero haberles orientado un poquito en esto y muchas gracias por haberse conectado, porque día sábado igual es medio, hay cosas que hacer. Profesora Tamara, entonces, Sí. ¿eso sería? Estamos listos. Muchas Sí, gracias, ahí en profesor. el chat también participaron, súper bien, felicitaciones. Animarlos a que sigan participando de estas instancias. Ahí bien, también cuando fueron respondiendo las preguntas que Sí. hacía el profe, se nota que lo siguieron un montón, así que bien, maravilloso. Y nos Ah, vemos qué la bueno. próxima clase, pues. ¿Sí? Ya pues, muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao. Buen fin de. Por cierto, disculpen, tengo una duda en cuanto al grupo de WhatsApp. Dígame, Pero, a ¿los ver si fines lo de podemos semana ayudar. no se abre el grupo? No, los profes a cargo cierran el grupo ahí para descansar. Y lo mismo, la grabación les va a llegar el lunes.